Buen día, estimado amigo. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Un saludo para bien. todos, toda gente amiga la que está ahí. ¿Sí? ¿Escuchaste algunos apellidos amigos, conocidos? Sí. Bueno, Sí. bueno, Qué buen tipo. Me alegro. Muy buen tipo. Bueno, este es un dato, ¿ves? Sufrido por no Unión. sé, no Sí, sé ha sufrido por los colores. No sé si la gente sabrá, pero porque hay muchos buenos tipos, pero bueno, este es un buen no, tipo. pero es particular. Es particular. Bueno, ¿podés dar algún dato en cuanto a, por ejemplo, la época, los años en los que jugaste vistiendo una camiseta del fútbol de Santa Fe? Y debutamos en el año 86 nosotros. En el año 86 debutaste. 86. Sí, en el año 86 hasta el 94. Después ahí tuve 3 años que anduve por... paseando. El club donde jugaba me prestó, sí. Paseando por otros lugares. Por otros lugares, sí. A ver, Mostrando el fútbol. otro dato. Sí, desplegando calidad. Muy bien, desplegando. Muy bien, Atención muy que doy bien. el 4547-915 para que la gente pueda reaccionar, llamar y descubrir con quién estamos hablando en este momento. Un exjugador de fútbol. Sí, un dato más. ¿Me dejás dar un dato? Sí. A ver si me dice sí o no. Vistió 2 camisetas distintas, pero con el mismo color. Exactamente, sí, así es. Y jugó en un equipo que jugué yo también. Sí, Jugó en un equipo, es verdad. ¿Quién habla? ¿Mántara? Mántara, sí. Sí. A ver, Sí, vamos, es a ir, verdad. vamos a ir develando. Es un exjugador de Unión. Es un exjugador de Unión. Y es un exjugador de Instituto. Ah, por ahí van los colores. Exacto. Y un Yo en instituto no jugué. en Unión tampoco. En Unión tampoco. Y entonces, Hay otro más. ¿cuál Sí, es el sí, otro? hay otro más. En Hay la más. capital Que tiene- Buenos Aires, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí. Decilo, Que tiene el color decilo. rojo. El color rojo se repite. El color rojo se repite. Decilo, Ramón, a ver cuál era. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Sí. En Tigre. Exactamente, sí. Sí. Te recibieron bien ahí, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, Me pasó lo Muy mismo bien. a mí. hablemos un poquito. Creo que es una hinchada muy grande. Sí. Es una hinchada muy grande. Es un gigante. Tigre es un gigante. Y muy exigente. Demasiado. Pero nosotros no teníamos problema porque nosotros le ilustrábamos de la tibia para abajo, a lo contrario. Lo veían siempre. Decime, casi digo tu nombre, mira. Casi digo tu nombre. Posición del terreno en la que te gusta jugar o en la que te gustó jugar cuando fuiste profesional. Vos sabés que yo todo le digo lo mismo. Yo no jugaba, me ponían de volante central. Bueno, Me te ponían de volante central. central, o sea que ve- 5-5. Te vestían con un número. Exactamente. Viste que ahora juegan con el 55, el 88. Me parece que antes era más lindo, pero bueno, todo evoluciona. Por supuesto. ¿Goles? Ay, qué pregunta, ¿eh? Es dura esa, ¿eh? ¿Te miento o te digo la verdad? No, decí la verdad. Mejor decir la verdad. Vos sabés que debo ser el único jugador que hizo 4 goles y medio. Como 4 goles y medio. ¿Viste? Un partido con Douglas, jugaba en un equipo entrerriano, yo en la B Nacional, y la mitad del periodismo y todo me lo dieron a mí, la otra mitad lo dieron en contra, porque la pelota iba al arco, pero rebotó uno, le cambió la trayectoria, el arquero no la agarraba más, viste que yo le pegaba fuerte a la pelota. Sí. Y bueno, ese 4 goles y medio, tengo 4 goles, 5 goles tengo, ese mitad y mitad, pero yo me lo tiro para el lado mío. Está bien. Está bien, por supuesto. Insisto con lo que decimos siempre, que llamen y no nos dejen mensaje de texto o mensaje de WhatsApp para adivinar quién es el personaje que hoy está hablando con nosotros. Directamente nos llaman al 4547-915, que es la línea fija directa con la radio, para decirnos de quién se trata. A ver si saben. Hablamos solamente del jugador. ¿Vos dirigiste? Sí, también dirigí. Bien. ¿En cuántos Dirigí. clubes más o menos? Y en Liga Esperancina dirigí como 7 u 8, y en Liga Santafesina y Esperancina. Y tuve la suerte también de estar algunos partidos Está bien. Decime- en primera. Hasta ahí nomás. Ahí nomás, sí. Algo importante, algunos jugadores que compartían con vos la línea central, la línea media de juego en Unión. Sí.
¿Querés que te nombre? Sí, sí, por favor. Y en la época que gustamos Gustavo Jones, tuve el orgullo también de jugar con un gran tipo como Mario Alberto, que esos Ajá. fueron mis inicios. Después No le Jorge pegaba a Llanes. nadie, Alberto. No, Mario no. Mario no. Pero si le pegaba a él y te dolía. ¿Viste lo que era el robot? Sí, sí. Pero con Jorge Llanes también, con el Laucha Garate jugamos algunos partidos en el inicio de Laucha Garate también. Eso más o menos de lo que recuerdo. Viste que antes no se usaba tanto. Aparte yo no me gustaba mucho jugar con doble 5. Claro. En esa época casi que no se jugaba. No, me quitaban el protagonismo, no me dejaban pegar a mí solo. Yo quería pegar yo solo. Qué cosa, bueno, son características del juego, del jugador. Exactamente. Yo siempre dije lo mismo. No era vos me conocés, Ramón, no soy alto. Claro. Y tenía que llamar la atención de alguna manera. Entonces, Claro, lo mío era- seguro. Yo creo que nosotros, o por lo menos los jugadores con poca técnica, fuimos los más inteligentes, porque nos tuvimos que rebuscar, ¿no? transpirar mucho el lomo y ser inteligentes para poder llegar a primera y Y- mantenernos. Y lo bueno, ¿sabés qué? En esa época no se usaba canillera. No era Bueno, obligación. Yo era el que iba y le decía a los contrarios antes que se pongan. Pónganse. Yo les recomiendo que se pongan, le decía vos. Sí, y después cuando pasaba alguno no usaba, yo te dije, le decía, ¿viste? Porque yo, la verdad que después, tengo muy buena relación con los contrarios que he tenido, más allá de haber, y esto diciéndolo en serio, más allá de haber sido el fuerte mío de la recuperación y el meter y el correr. Seguro. Tenía muy buenas relaciones con los contrarios, o los que me tocaba marcar, mejor dicho. Me pasaba lo mismo. Bueno, ahí está. A ver quién lo sabe, 4547-915 dijo que jugaba de 5, es un ex jugador de Unión. Justamente hoy que Unión está cumpliendo 110 años, seguramente grandes recuerdos de tu paso por Unión tenés. Sí, porque es mi casa, yo me crié ahí, yo lo que obtuve en el fútbol o lo que logré, gracias a Unión. Y déjame hacer un párrafo, quiero agradecerle a la gente que me invitó anoche para ir a festejar, pero sinceramente no pude, estoy con el tema de una mudanza y no pude, se me hizo imposible ir, así que agradecerles porque también uno tiene que ser agradecido del club donde... Ya te vuelvo a repetir, que yo siento como que es mi casa, ¿viste? Está bien. Bueno, atención entonces, me parece que están dadas algunas pistas, puede haber otras. Por ¿Dirigiste supuesto. Unión? Sí, dirigí en dirigió. inferiores, sí. Sí. Y lo otro, pregúntamelo vos, si no te lo voy a contestar, me retaste, que casi digo y... No. ¿Dirigiste la primera? Sí, tuve la suerte, el orgullo de dirigir. Y en un momento complicado, Claudio se lo puede decir. Sí, y bueno, suele suceder, ¿no? En el Sí. fútbol nuestro de cada día. Pero por supuesto, si no de otra manera era medio complicado que... ¿En qué año fue que eso? no. 2009. 2009. ¿Cerquita? Cerquita, Está cerquita. cerquita. Sí. Sí. A ver, bueno, me parece que hemos dado datos importantes ya como para que la gente lo pueda resolver al 4547-915, no a través de WhatsApp, porque a través de WhatsApp ya lo han sacado, ya saben de quién se trata. Te pedimos que nos llames y te vamos a regalar el premio como habíamos dispuesto para que puedas estar en la parrilla Don Rosendo conociendo ese lugar si no lo conoces todavía. Así que es una alternativa que se presenta también a través de nuestro programa. Detalles de tu vida también. ¿A dónde vivís? Y soy nacido en Paiva, pero ya después de correr los años, hace mucho tiempo ya estoy viviendo en Nelson, que está a 10 kilómetros de Paiva. ¿Y ahora sí. estás de mudanza? Yo soy comerciante, tengo una casa de deporte en Nelson y me mudé de local. Ah. Y pensé que era más simple, pero está todo... Las mudanzas son complicadas. Sí, todo. No es lo mío. No. Bueno, pero tu familia está en Nelson actualmente. Sí, vivimos en Nelson, sí. Perfecto. ¿Estás dirigiendo? No, actualmente no, este año no.
¿Y cómo te gusta que se juegue al fútbol, tus equipos? Mira, lo que primero busco es que tengan identidad, que tengan personalidad, que se sepa qué juega. Después, el 4-4-2, el 4-3-1-2, el sistema, yo creo que cada uno lo acomoda para el lado donde le conviene y ve el material que tiene. Yo creo que todos los clubes no son iguales y todos los partidos no son iguales. Uno hoy también ha ido mucho variando, también yo creo que un partido a otro por ahí varían los esquemas. Los entrenadores, yo si pudiera mantener el mismo equipo, que es lo que quisiera todo técnico, pero hoy en el fútbol es muy difícil mantener un 11. Muy cambiantes. Pero, sí, es muy cambiante, pero... Ahora, ¿vos encontrás algún enganche? Y no, pero creo que lo destruimos nosotros, Ramón, los entrenadores. A ver, un pibe que viene jugando bien, que juega bien en inferiores y lo mandamos a hacer todo el carril y lo obligamos a marcar. Eso no me gusta. Eso sinceramente no me gusta. Si es enganche, que se enganche. Exactamente. No, puede recuperar la pelota, pero no marcar. Yo digo es diferente. Yo digo que puede ocupar un espacio cuando la pelota la tiene el contrario, que ocupe un lugar y que ocupe un espacio y que no lo haga la salida cómoda al contrario. Pero de ahí a mandarlo a correr, a hacer todo un carril, me parece que es innecesario. No son características con que el jugador puede contar. Y nosotros queremos implementarles cosas que ya vienen con lo suyo. Yo creo que nosotros nos tenemos que adaptar. Yo escucho a entrenadores decir, cuando agarran un ciclo, yo me voy a adaptar a lo que tenga. Pero después hay jugadores que los cambia de puesto, entonces no es adaptarse, se adapta a lo que tiene. Él trata de que se vayan adaptando a lo que él pretende. Pero de todas maneras nos estamos equivocando en la formación. Yo creo que ahí está el problema más grave que estamos teniendo nosotros en esto de mejorar el fútbol. En eso, Ramón, y creo que el otro que nunca, no somos objetivos. El error que cometemos siempre tratamos de hacerlo responsable a otro y buscar un tercero y no de buscar de tener autocrítica. Exactamente, esa era la palabra que me salía, gracias. Esa es la palabra, autocrítica, creo que falta, pero a todo nivel, Desde hoy vemos el fútbol argentino, lo que está pasando, no hay autocrítica. Todos quieren el poder y después cuando se equivocan le sacan mano al que estaba antes y así no vamos a crecer nunca. Creo que no vamos a crecer nunca, me parece. Yo usé mucho opinión. Yo usé mucho la autocrítica en todos los chicos, en todos los grupos que dirigí, usé mucho la autocrítica de ellos y marcar objetivos de ellos. Eso lo hice siempre. Más allá de todo el trabajo que vos puedas hacer en el campo, creo que eso es lo más importante. Bueno, sí, es un dicho y son frases hechas a lo mejor, pero de los errores se aprende. Totalmente. Pero muy poco lo llevamos a cabo. Yo lo llevamos a cabo porque yo soy también de ir y, por ejemplo, cuando cometo un error con una persona, y pedirle disculpas. No soy ni menos ni más, porque no le vas a pedir disculpas. Creo que habla bien de uno, si se equivoca uno y tratar de corregirlo. Sin ninguna duda. Bueno, ¿quién es el personaje? Queda abierta la pregunta. Tenemos todavía algunos minutos antes del cierre del programa. En principio, a César y a Oscar, que se comunicaron a través de mensaje de texto, les decimos que pueden llamarnos al 4547-915. Por ahí no tienen crédito, pero bueno, para ganarse la parrillada, y nos dicen de quién se trata, quién es el protagonista hoy de nuestro juego sorpresa que hemos hecho, y que por supuesto no vamos a decir todavía, lo vamos a dejar en incógnita por unos minutos más para que puedan comunicarse todavía. Pero agradecerte que hayas querido participar con nosotros, así como lo hemos hecho con el Bambi Arauz, con Abdeneve, con Bustingorria, con Centurión, con Chena, con el Choclo, con Burtoboy. La verdad que... Todas figuras. Menos mal que lo pusiste al Choclo, porque me nombraste, todos sabían con la pelota. El único rústico era yo, menos mal que lo pusiste al Choclo. Conmigo. Bueno, pero vos tenés lo tuyo. Es una broma. Así que bueno, simplemente un abrazo y muchas gracias por permitirnos este juego en el día de hoy. No, por favor, el agradecido soy yo y les vuelvo a repetir un abrazo grande para todos ahí, gente conocida, gente del ambiente, buena gente. Y bueno, un saludo a Claudio Kaplan también, que lo nombraron hoy, no sé si está ahí o no, pero un saludo grande también. Sí, está Claudio por acá y te manda un abrazo. Del 1 al 5, un número que te guste, no digo tu nombre, del 1 al 5.
El 5. Bueno, te estás poniendo solo, ¿eh? Seguro no voy a perder. El 5. Bueno, se llama Ivonne, la ganadora de la pelota de fútbol. Pero aparte porque todos mis compañeros me decían que yo era un 5, un gran 5, pero 5 gotes, porque corría y un día corro, no tengo cogotes prácticamente, no tengo cuello. ¿Viste? Y 5 gotes me decían. Mirá vos, hasta las cosas. El fútbol te dio mucho, ¿no? Sí, muchísimo. Pero lo que más mejor ya te vuelvo a repetir, los amigos, y poder mirarlos a todos de frente. Con ninguno agacho la vista. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Abrazo para ustedes y bueno, que la pasen lindo y los felicito por el programa. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos. Hasta Ya luego. lo vamos a descubrir en un ratito nada más. Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón aplastado. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos.